Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Busque por favor un libro que a todos o a algunos más que todo les da miedo. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 es uno de los libros que se encuentran en la Biblia que a algunos le tienen miedo. La iglesia no tiene por qué temer porque ha sido redimida por el Señor y librada de todas esas cosas. Y no se preocupe que yo no voy a hablar de ningún tema así, ni de los pelos de los caballos que salen allí. Yo hasta ahí no llego. Es algo básico que vamos a hablar, pero hay un texto ahí que vamos a tocar. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15 y 16. Es un tema básico y situaciones que todos vivimos, que todos pasamos y que todos podemos llegar a pasar porque somos humanos. Todos podemos, si nos descuidamos espiritualmente, caer en ciertas situaciones. Apocalipsis 3:15 y 16. El título de esta predicación es Fríos, tibios o calientes. Fríos, tibios o calientes. Tres estados en que el ser humano puede estar. Leemos estos dos versículos, dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Espíritu Santo, especialmente le pedimos en este tiempo de su palabra que podamos todos aprender, que podamos todos, Señor, escucharla y guardarlo en el corazón. Gracias por todo, Espíritu Santo, tome control de mis labios, de mi pensamiento y de todo mi ser. En el nombre de Jesús se lo suplico, Señor. Amén. Amén. Fríos, tibios o calientes. Yo había puesto y calientes, pero no. O podemos estar fríos, o podemos estar tibios, o podemos estar calientes. El ser humano puede encontrarse en una de estas tres estados. Cuando se habla el estado de la materia, no vamos a hablar de los estados de la materia, que son líquido, gaseoso, sólido, no. Vamos a hablar de los tres estados que puede estar un cristiano. Y ahí en ese texto los leímos. Frío, tibio o caliente. Yo le digo, es un tema básico porque todos podemos estar en determinada área. Ahora vamos a estar hablando de frío nada más. De qué es estar frío o cuál es la condición de estar frío. Son tres formas que el ser humano puede vivir y se puede aplicar no solamente espiritualmente, que es lo magnífico, lo fuerte que lo vamos a aplicar, pero se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a estar hablando en este caso de cuál es el peligro de llegar a la frialdad. ¿Cuál es el peligro para la vida o cuál es el peligro para el ser humano que ya vive frío? ¿Y cuál es el peligro para el cristiano que puede trasladarse de caliente a frío? Eso vamos a estar aprendiendo en ese día. Frío, ¿qué significa según la Real Academia de la Lengua Española? Frío tiene varios significados, pero aplicado, dicho de una persona, aplicado a una persona, frío significa que demuestra indiferencia o falta de interés por alguien o algo. Y veamos algunos sinónimos de frialdad o algo frío. Primer sinónimo es indiferente, desapasionado, inconmovible, distante, seco, apático. Y hay dos palabras acá que no las conozco, dos palabras, abúlico y flemático, que esas sí no sé qué son, pero son sinónimos. Al final llegamos al mismo punto, que puede ser indiferente, desapasionado, inconmovible, distante, seco. Esas palabras nos sirven para comprender qué significa alguien frío. Y estos sinónimos. Este estado de la persona es el estado más peligroso en el que podemos estar todos. El estado más peligroso de un ser humano es estar frío. Porque el estar frío ocasiona una pérdida. Al contrario de poner a un pollo, por ejemplo, necesita estar frío, congelado, para poder guardarse. Hablo de un pollo muerto, un vivo no.
Un pollo ya descuartizado, lo meten en la refri y tiene que estar congelado. No el ser humano. No el ser humano. Es lo contrario. Al pollo le beneficia estar congelado para durar. Un pollo muerto. Pero el ser humano no puede estar en su estado, en su ser frío. No trae mucho peligro para su vida. Trae mucha pérdida. Y ya vamos a estar hablando un poquito más de lleno en eso. Alguien frío significa en su actitud, tanto para amistades, para su familia, para su trabajo. Podemos enumerarlo, como le digo, en todas las áreas. Alguien frío, alguien que muestra falta de interés en las cosas puede ocasionar pérdida. Y ya vamos a hablar de eso. Y espiritualmente, alguien frío ocasiona la mayor pérdida de todas. Y la va a sufrir, y es la condenación. Porque usted ve una persona una persona fría, en pocas palabras, no quiere nada con Dios. Desprecia a Dios, desprecia a la iglesia, desprecia lo que se hace, se burla de Dios, etcétera. Podemos enumerar todas estas cosas. Está lejos de Dios, no quiere nada. Entonces, esta persona, la pérdida mayor es la salvación. Ya está perdido, obviamente ya está perdido, porque el pecado habita en el ser. Pero tiene una luz de esperanza, una oportunidad, y es Cristo. Pero como rechaza a Cristo, es frío para con Cristo, tiene un gran problema y se llama condenación. Vamos a entrar más al detalle. Ahí estábamos aprendiendo que es algo frío. ¿Cómo es una persona fría espiritualmente? Y vamos a ver algunos textos que nos arropan sobre esto que estamos hablando. Es una persona definida totalmente contraria a Dios, hablando espiritualmente, contraria a Dios. Y analicemos el reclamo de Dios que hace aquí, en estos versículos. Dios le está hablando a una iglesia llamada Laodicea. Y en el versículo 15 le dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Y esta palabra me hizo eco. Ojalá fueses frío o caliente. Dios, en pocas palabras, está buscando al ser humano que se defina. Cuando medio toquemos la combinación, lo de tibio, vamos a ver que es la mezcla de las dos cosas, frío o caliente. Pero Dios no quiere personas tibias. Dios quiere personas definidas. Si quieren estar frías o quieren estar calientes. Son los dos puntos. Y me llama la atención cómo Dios le dice: ojalá, a la iglesia le dice: ojalá, iglesia mía, fueres fría de un solo, o fueres caliente de un solo. Porque a mí lo que me molesta es que seas tibio, que seas una mezcla de las dos. Que quiero una persona definida. Y no es que Dios quiera personas frías, porque las personas frías Dios las anda buscando para convertirlas, para transformarlas, para ayudarles, para cambiarles, para hacerles feliz. Y a las calientes quiere cuidarlas porque ya están en el camino. Pero el tibio es un problema para Dios. No le agrada, por eso dice: lo vomitaré de mi boca. Por eso es interesante este reclamo que Dios le hace a la iglesia. Ojalá fueses frío o caliente. El frío es evidenciado lejos de Dios. Y veamos algunos versículos. Yo quiero que allí mismo en Apocalipsis ahorita veamos algún ejemplo de unas personas totalmente frías, que en el momento más difícil de sus vidas, no es la enfermedad el momento más difícil de las vidas, no es los problemas económicos, no es los problemas familiares que usted y yo vivimos a diario. Eso no es lo más difícil. ¿Sabe cuál es el punto más difícil para el ser humano? Es aquel que no se vaya en el arrebatamiento.
Y esas personas que se queden después del arrebatamiento pasan automáticamente por rechazar a Cristo, por ser frías. Pasan automáticamente a la tribulación y gran tribulación. Y allí no es que le van a dar regalitos a las personas. Yo quiero que vayamos en ese momento en nuestra mente y usted vea el derramamiento, los ángeles con las copas, los sellos y todas las cosas que pasan allí en el Apocalipsis, que a muchos les da miedo. Que a muchos cristianos les da miedo. Y la iglesia no va a estar ahí, pero el que se quede sí. Pero yo quiero que en medio de eso, de ese juicio de Dios al ser humano por rebelarse contra él, por no recibirle, está condenado y por ende tiene que pasar toda esta etapa terrible. Es súper horrible para el ser humano. Es de juicio, es de dolor, es de llanto, solamente es de ayes, solamente es de dolores. Pero yo quiero que veamos la acción de las personas aún en medio del dolor que ocasiona la tribulación y la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis ahí mismo 9:21. ¿Cómo las personas reaccionan ante estar recibiendo el juicio de Dios? Sabiendo por qué lo están recibiendo. La paga del pecado, que es la muerte. Y que nosotros, gracias a Dios, vamos a ser librados de eso por haber recibido a Cristo y buscarle a Él y entregarle nuestro corazón. Pero estas personas que rechazaron a Cristo en medio de esta tribulación accionan de esta manera. 9:21. ¿Cómo dice? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el 20, retrocedamos uno. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, las que van pasando en ese momento, con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos unas personas que van pasando las plagas que menciona allí. ¿Y cuál fue la reacción? Sacar más negatividad contra Dios. Lo vamos a ver en estos otros versículos, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Vamos a Apocalipsis 16. Versículo 8. 16, versículo 8. Esta es la reacción de unas personas que están recibiendo el juicio por el pago de sus hechos. Nosotros allí estuviéramos también en esa situación, en estos versículos. Pero como ya recibimos a Cristo, Él perdonó nuestros pecados y nos inscribió en el libro de la vida. Y nos estamos librando de todas estas cosas. Ahora bien, veamos este versículo. El cuarto ángel derramó su copa, estas son las copas derramadas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La reacción de los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni aún allí se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y aquí viene la reacción. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y así, si seguimos leyendo, nos damos cuenta, esa es una persona fría, que nada les costaba a estas personas en ese momento de estar en esa tribulación, clamarle a Dios y darle gloria. Señor, te alabo, perdóname, porque soy merecedor de lo que estoy sufriendo. Pero estas personas no accionaron así. Esa es una persona fría, una persona que se vuelve arrogante y no le importa nada, no le importa el sufrimiento, no le importa nada.
es capaz de hablar contra Dios aún en el momento más difícil de su vida. No le importa a Dios. No creo en Dios, es que Dios es el culpable, es que aquí, es que allá. Y juzgar a Dios y hablar en contra de Dios y todo eso. Ahora veamos a personas más como usted y como yo, que no están en un momento de gran tribulación y tribulación. Estamos describiendo al hombre y a la mujer fría. Efesios, primero vamos a Lucas, capítulo 18, 1. Y vamos viendo conductas de cómo es una persona que está fría, que está lejos de Dios. Y esta persona puede ser fría, no solo con Dios, con su familia. Puede ser fría con su pareja. Puede ser fría con sus hijos. Y esto, hermanos, al final va a ocasionar pérdida. Lucas 18, 1. Veamos a este hombre que es una parábola, pero Dios define a este hombre y podemos ver cómo es una persona lejos de Dios. Capítulo 18, versículo 1 de Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, aquí está la frialdad, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Una persona fría. No temía a Dios, ni al hombre respetaba. Y si pasaba un animal le daba una patada también. Un hombre, maldad pura. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que todo tiene una causa y efecto. Todo va a devolverse en uno. Todo va a caer en uno de nuevo. Y ahorita estamos hablando de personas no cristianas. No cristianas todavía. Pero de que podemos llegar hasta ahí, podemos. Si nos descuidamos espiritualmente, vamos a darle un retroceso, hermano. Y usted conoce quizás a cristianos ya que se han alejado y uno dice: ¿cómo es posible que esta persona actúe así? O que esta persona, después de verlo sirviendo, de verlo así, allá y todo, haya caído hasta allá. Se volvió frío porque se descuidó espiritualmente. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros? A tener cuidado en nuestra vida para no llegar hasta eso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado para no llegar hasta estos puntos que afectan el alma y traen consecuencia. Ahora sí vamos a Efesios 4. Efesios 4, el versículo 17. Estamos describiendo en base a la Biblia personas frías. Efesios 4, 17. Se me había ido en blanco en la mente un ratito dónde estaban las Efesios, pero ya me acordé. Efesios capítulo 4, 17. Ahí el temita en Reina Valera 1960 dice la nueva vida en Cristo. Pero para ver la nueva vida en Cristo, tenemos que ver la vieja vida en Cristo. Leemos este versículo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los fríos. Los gentiles que no son fríos somos la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, lejos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, dureza en el corazón. Estas son personas frías, son situaciones que hay en una persona fría, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, son personas duras. Han perdido la sensibilidad de Dios. No les importa nada. Pueden ver, hermanos, como en un tiempo hemos vivido aquí, gracias a Dios ha menguado algo. Pero como se vivió un tiempo en El Salvador donde alguien matara a una persona, a otra y otra no le importaba y no se sentía nada. Y hasta nosotros nos estábamos volviendo fríos. Veíamos la noticia, 17 mataron ahora. Se perdió la sensibilidad. Ya no había dolor de decir, ay, pobrecita la gente. No, ya se veía normal.
Eso es llegarse a convertirse en un poco frío, hasta llegar. Y ese es el cuidado que debemos de tener, que no se pierde. Se entregaron, dice, se perdió la sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No le importa si a Dios le molesta o no, etc. Pero el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Paramos ahí. Describiendo a una persona fría, que no conoce de Dios. Pero los cristianos sí conocemos de Dios. Y muchos, por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque nosotros desde el momento que fuimos rescatados de allí, Dios nos lleva, nos pasa de lo frío a lo caliente. Una vida caliente, una vida llena de Dios, una vida llena del Espíritu. Ustedes que están ya calientes, ven allá y ya no son iguales. Porque estas personas están perdidas y no les importa nada. Veamos los últimos versículos, hermanos. Y después entramos y veamos las consecuencias y terminamos. Romanos 1. Estamos describiendo a un hombre frío. Un ser frío. Lejos de Dios, que no le importa nada. Como se dice allá, y con todo respeto lo digo allá afuera, que le vale todo. Romanos 1:22. Vea estos tipos de personas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, aquí viene consecuencia ya, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Personas frías, no les importa deshonrarse a sí mismos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Persona fría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Personas frías, que no quieren nada de Dios, que les es más fácil adorar cualquier otra cosa que a Dios, que les es más fácil buscar cualquier otra ayuda o cualquier cosa que a Dios. Ejemplo, les es más fácil ir donde un brujo que buscar de Dios. Un ejemplo sencillo. Les es más fácil humillarse delante del hombre todo que a Dios, que congregarse. El orgullo los detiene. Prefiero morirme que buscar. Veámoslo de una forma más sencilla, porque le digo yo, esto se aplica en todo. Hermanos, en nuestras manos está el destruir o el construir. Si nos volvemos fríos con nuestra familia, ¿qué cree que va a pasar? Hay matrimonios que están al borde del colapso porque hay un frío orgulloso que ya no le importa nada. Y sobre todo lo podemos ver en las mujeres, que son las más aguantadoras. La mujer está ahí aguantando una y otra vez. Pero llega un momento, y ese momento el hombre debe tener mucho cuidado, cuando la mujer se dice, hasta aquí, ya no más. Porque una mujer cuando habla así, es verdad. El hombre se dice aquí, que no, que allá, y anda jugueteando y da sus puntos y finales, pero vuelve. La mujer cuando dice hasta aquí no más, te dejo y no te busco, ahí se acabó. Y después andan los hombres rogando y buscando y todo, llorando y todo, buscando tratando de que alguien les haga, iba a decir una palabra, pero les ayude para la reconquista. Ya no, porque la frialdad
contagió a la otra persona y se acabó. Consecuencia, hermano. Tengamos cuidado porque nuestra decisión puede llegar, nuestra frialdad con nuestras parejas, nuestra frialdad con nuestros padres, nuestra frialdad con nuestros hijos puede llegar a convertir en frialdad todo y que hayan consecuencias negativas. Esto afecta a todo. Un hombre o una mujer que se descuida, va a llegar un momento en que ya no va a tener lo que se ganó en un tiempo, lo que se luchó y que se unió y que era bonito. Llega un momento en que ya no más. Consecuencias que pasan, consecuencias que se pueden venir por la frialdad. Es que la frialdad espiritualmente trae lo que yo le decía, una consecuencia tremenda, y es la condenación. Y también va a llegar un punto y final donde Dios diga: les di tiempo, les di mi gracia, la misericordia, estuve allí rogándolos, estuve enviando a visitarles para que me recibieran, hice milagros, dejé que se construyera una iglesia allí, allá cerquita, nadie quiso nada. El tiempo se ha terminado, el tiempo se ha acabado. Me llevo a mis hijos, los que hicieron caso, y los demás van a tener que sufrir. Y a cualquiera que quiera arrepentirse en ese momento: Señor, te recibo. No. La persona que ya muere y llega al infierno y está clamando de allá: Señor, perdóname, manda a Lázaro que moje. No, se acabó. La frialdad tiene su consecuencia final. Y debemos de tener cuidado. Por eso el Señor es bien específico cuando describe esas cosas. Y la persona fría tiene quizás las consecuencias más desastrosas. El tibio pues un día está caliente, en el otro está jugueteando. El caliente no tiene ningún problema, pero el frío está perdido. Hablemos del cristiano, la consecuencia de cómo alguien puede retroceder. Porque se ha visto, porque nosotros los encontramos, personas que han retrocedido, personas que se congregaban todos los días y que ahora no quieren saber nada de Dios ni de las iglesias. Yo les comprara, no quiero saber algo de aquel hermano, porque aquí, porque allá va, se lo compro, está bien. Pero ¿por qué dejó de congregarse? ¿Pero por qué dejó de orar? O sea, su hermano no tiene nada que ver con Dios. Dios es Dios. No puedo yo poner, es que yo vi a alguien haciendo algo allí, me cayó mal y todo eso, me salí de la iglesia, yo no quiero saber nada. No. Dios es Dios. Y de Dios no tenemos que alejarnos. Sea cual sea nuestra situación, de Dios no, hermanos. Ese es el peligro, de Dios no. Porque si un día a usted o a mí se nos chollan los cables y nos vamos, y decimos ya en el tabernáculo de plano, ya no más, va a dejar de congregarse. Llénese siempre, busque de Dios. No puede hacerlo. O sea, separarse de Dios es lo peor que un ser humano puede hacer, porque hacer arrancar a una persona que se enfrió no es nada fácil. Se puede decir que es casi imposible, porque nosotros hemos visto personas, hermano, personas que dicen: yo pasaba programas en la radio, yo era pastor, yo aquí, yo allá, y se enfrió al punto que no quiere nada. Y que si alguien llega a hablarle de Dios, en vez de reaccionar y decir: sí es cierto, Dios me ama, no, lo que hace es pelear, atacar, sacar las garras y ponerse a discutir con el hermano que anda tratando de hacer la obra de Dios, de rescatarlo, de encenderlo, de motivarlo. No quiere nada, porque llegó a un enfriamiento donde ya no puede levantarse. Y Dios, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que tengamos cuidado de caer a esos puntos, porque los afectados vamos a ser nosotros al final. Dios no quiere que lleguemos a esos puntos. Con Dios no nos enojemos.
Con Dios no dejemos de buscarle, de orar, de servirle. Dios no tiene culpa de nada, hermano. Es que voy a dejar a Dios porque Él no me quitó esta enfermedad. No, 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 no. Y si de enfermedad hablamos, un día nos vamos a morir de una enfermedad quizás. Y no es profecía. Y no somos humanos, pues. Y no muchos se van muriendo de enfermedades. ¿Tiene culpa Dios de eso? No. La culpa es del ser humano porque desde el momento en que pecó, entró la enfermedad. Dios no tiene nada de culpa. Dios no hizo nada malo. El ser humano. Pero el ser humano en su frialdad llega un momento hasta odiar a Dios. Una persona que un día decía, Dios te amo, y oraba y todo, ahora está hablando contra Dios. Ahora está renegando contra Dios. Esa persona que aparece en el Apocalipsis, muchas oyeron la palabra y quizás conocían de Dios, pero en el momento de la tribulación y gran tribulación lo que hacen es blasfemar contra Dios. Gritar contra Dios, reclamarle, mírame, tú que dices ser bueno, ¿cómo me tienes? Frialdad. Dios no tiene ninguna culpa. Somos personas necesitadas todos nosotros. Necesitamos tanto de Dios. Los daños lo hacemos nosotros por tomar una decisión de darle la espalda a Dios. Y los primeros días, bien, ay, qué chivo, ahora ya no me preocupo por los días de servicio, ya nadie me dice nada, yo llego ya no me congrego, ya no me están molestando que me tengo que congregar lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, en la mañana, domingo, en la tarde, tengo que ir a servir, tengo que ir a evangelizar, tengo que ponerme el uniforme, la falda larguísima hasta el ojo del pie, que nadie me diga nada, qué libre me siento ahora. No. Así se siente libre ahora, pero vamos convirtiéndonos frío hasta el momento en que no nos sacan con palos de la iglesia, de las casas, perdón. Qué bonito fuera que de la iglesia. Al caliente sí, nadie lo saca ni a palos de la iglesia, porque es necio en buscar de Dios. Pero el frío se vuelve tan frío que los hermanos de la iglesia lo van a buscar para motivarlo y todo, y se meten debajo de la cama. No quiero recibir a esto. Ahí viene a decirles que no estoy, que he salido. Han sido hermanos de la iglesia. Hemos sido hermanos de la iglesia y ahí estamos. ¿Qué me llevó a acción? La frialdad, hermanos. Y debemos de tener cuidado porque la consecuencia es esto. Una esposa, yo pongo este ejemplo, una esposa que ahí anda queriendo hacerles caricias al esposo y todo, y el esposo todo seco, eso es frío, no le das caso, todo seco y todo, sí. Y ella comienza, fíjate que ahora fue al mercado y por poco me caía porque una bolsa se me rompió, sí. Y el esposo oído y nada, no le hace caso, frío. Que va a llegar un momento en que la esposa va a decir, basta ya. Y de pronto la esposa ya no le hace café. Bueno, ¿y mi café que me hacías en las tardes, mi amor? Hacértelo vos si querés. Y llega el esposo de la casa, puchica, ahora ya ni me... No te voy a decir la palabra puchica porque es una mala palabra, pero lo tenemos metido aquí, en la cabeza del salvadoreño. Ahí investiga usted qué significa después. Llega, ya ni saludan en esta casa, porque la esposa llega, pasa como que si no existe. ¿Qué la llevó a accionar de esta manera? La frialdad que alguien sembró un día. Ya no. Y se pierden tantas cosas. Lo más triste es para el ser humano, hermanos. Para el ser humano que no quiere nada con Dios ahora, lo más triste va a ser un día cuando vea que debió buscar de Dios. Y ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer para poder salvar su alma y va a estar en condenación. Es como el hombre. Lo más triste es cuando se perdió lo que era tan valioso para su vida por la frialdad. Es que mis hijos no me vienen a ver. Fuiste fría con tus hijos. No les demostraste, no les inyectaste tu amor, cómo los tratabas y todo. Ahora que estás vieja, que estás en dolores, en enfermedad y en todo, quieres que vengan a visitarte. Tus hijos no quieren saber nada de ti, nada, porque fuiste frío, fuiste fría.
¿Qué piensa un hijo de un padre que lo abandonó, que le dio la espalda? No crea que lo va a... Claro, lo extraña, el ser humano extraña a su entorno, pero no lo va a buscar. Jamás, jamás. Esos padres que abandonaron a sus hijos, ¿usted cree que esos hijos, eso está grabado, un golpe, una herida en el corazón por un hombre frío que los abandonó? No crea que va a venir a buscarlo, no. Y aún si el hombre decidiera irlos a buscar, ¿sabe cómo los van a recibir? Ni silla, ni agua, nada le van a dar. En la puerta se va a parar y le van a decir, hola, ¿cómo están? Aquí vengo a visitarles. Ah, está bueno. Y el muchacho viendo tele o algo, no le va ni siquiera a platicar con él porque alguien fue frío. Y la frialdad tiene una consecuencia terrible en la vida del ser humano, que al final va a dar su fruto. Ahorita nosotros estamos a punto, porque no lo hemos perdido quizás todo. Estamos a punto de cambiar la situación y decir, sí, debo de buscar de Dios. Debo de buscar de Dios. Debo de arreglar la situación con mi casa y mi familia. Debo de cambiar mi forma de ser. Debo de prestar más atención a mis hijos, a mi familia, porque todo esto va a repercutir. Lo más negativo para un ser humano es vivir sin fe, hermano. Esa es la frialdad más grande que puede haber. Vivir sin fe, sin esperanza, porque estamos lejos de Dios. Una vida condenada. Vivir así es no vivir. Es estar metido en problemas. Hablo del cristiano ahora. El peligro de un cristiano de alejarse de Dios. Se va metiendo en problemas, en dificultades, que uno puede decir, ¿cómo es posible? Llegó a tomar tales decisiones que lo alejaron tanto de Dios y tomó decisiones horribles en su vida que ahora están trayendo repercusiones. Lejos de Dios. Lejos de Dios. Personas que comenzaron a hacer cosas horribles, terribles, lejos de valores y de todo, de la fe que aprendieron un día, ahora están haciendo todo lo contrario, porque se enfriaron, se dañan las relaciones, los matrimonios, las familias, terminamos perdidos y sin Dios de nuevo. Hemos vuelto atrás. En una vida no crea que feliz, miserable, huyendo de la justicia, en una prisión, en un hospital, con una enfermedad grave, asesinado, lo que sea malo que nos pueda. Se volvió un extorsionador, se volvió un homicida por las decisiones que un día llegó a tomar de alejarse de Dios, convertirse en frío y no reaccionar. Tiene ya el recuerdo de lo que un día fue. Y es un recuerdo bonito para la persona. Es que qué bonito cuando me congregaba, es que qué bonito cuando iba a la iglesia y lo que sentía. ¿Le motiva a ir? No. Tengo ganas de ir. Fría. El cristiano frío se aleja de Dios. Toma decisiones que no está Dios incluidas, está todo lo contrario. Cae en una vida donde no quiere nada con Dios. Ni siquiera Dios ya. Como el juez injusto que menciona la Biblia. Un hombre que no teme a Dios y no respeta al hombre. En eso nos podemos convertir. Nos volvemos enemigos de la fe. No es que las iglesias no sirven, no es que los pastores no sirven, no es que los líderes no sirven, no es que los servidores no sirven, las congregaciones son mentiras, son una farsa, los pastores solamente se roban los diezmos y se aprovechan de las... Comienzan a tomar conceptos diferentes porque están fríos y se vuelven enemigos de la fe. No, hombre, ¿para qué va a ir ahí? Comienzan a ser desanimadores de otros.
Terminamos con este versículo. Filipenses 3:17 al 19. 3:17 al 19. Filipenses 3:17 al 19. Tengamos cuidado, hermanos, de no convertirnos, de no retroceder nosotros, de no, sobre todo, de no alejarnos de Dios. Eso es todo. De no alejarnos de Dios. 3:17 al 19 y ahí terminamos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está hablando un hombre caliente. 18. Porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. ¿Y cómo lo dice Pablo? Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia no es fría. La iglesia no es fría. El que cualquiera de nosotros está tibio ahorita, somos nosotros que estamos tomando decisiones contrarias. Y Dios nos está diciendo, no te quiero tibio, vuelve. En pocas palabras, el reclamo de Dios, ojalá fuera frío o caliente, le está queriendo hacer ver a la iglesia, te quiero caliente, no te quiero tibio, te quiero caliente, te quiero buscándome, te quiero obrando bien, te quiero orando, te quiero congregándote, te quiero sirviendo. Eso es lo que quiere Dios. Porque quizás muchos de nosotros lo que estamos esperando es que llegue domingo para no venir a la reunión. Frialdad. Ya es parte de llegar a la frialdad. Voy a entregar, voy allá, no. La frialdad está entrando. A eso, stop. No más. Busquemos de Dios, hermanos, porque la consecuencia, ahorita no la vemos. La consecuencia de lo frío no se ve ahorita. Se verá después. Y hay cosas que ya no se componen, hermanos. Se perdieron completamente. Si hay cristianos que son buenos cristianos y están metidos bien con Dios ya, pero ya no tienen su matrimonio, ya no tienen sus hijos, y son buenos cristianos ahora, son calientes ahora, pero hay cosas que ya no se pueden arreglar. Ya quedaron dañadas. Nosotros le pusimos un punto. Ahora nos convertimos y todo, y disfrutamos la vida en Cristo, pero qué bonito fuera el disfrutarlo con aquel hijo que no me habla, el disfrutarlo con mi mamá que murió y estábamos lejanos, y cosas que ya son irrevocables. Tengamos cuidado que lleguen ese tipo de consecuencias a nuestra vida. No seamos fríos y no permitamos que la frialdad llegue a nuestro corazón. Esta ha sido la palabra del Señor para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Nosotros, Señor, lo reconocemos, y toda la iglesia, todo ser humano se puede llegar hasta ese punto, Señor. Yo puedo llegar hasta ese punto si me descuido, Señor. Lo que le pedimos como humanos débiles es que el Espíritu Santo nos ayude para no retroceder, para no alejarnos de usted,